Antes de convertirse en un demonio, Akasa era conocido como Hakuji. Hakuji era un hombre joven y talentoso que vivía en la era Taisho en Japón. Era un luchador sumamente habilidoso que participaba en peleas callejeras y torneos de combate, aunque por necesidad utilizaba estas habilidades para el hurto y el robo, lo que lo llevó a una vida de crimen y de persecución continua. Pero a él no le importaba eso. Solo con llevar la comida y medicinas día con día a una de las personas más especiales para él. Este es el destino, un pequeño joven que dio la vida por aquellos que más le importaban. Akasa, cuando aún era un humano, se llamaba Akuji y desde pequeño, él enfrentó muchos problemas, puesto que no tenía una madre que lo mimara y enseñara modales y su padre estaba muy enfermo y él necesitaba constantemente una medicina demasiado cara. Para conseguir el dinero se dedicaba a robar, con tal de conseguir algo de dinero podía hacer locuras muy cuestionables, por lo que creció con la idea de que tenía que ser más fuerte, para que no pillaran robando. Para defenderse cuando le pegaran por robar, para enfrentar mejor los golpes de los juicios. A corta edad recibió 3 marcas en ambos brazos, lo que señalaba que era un criminal peligroso. Aunque solo era un chiquillo que solo quería ayudar a su padre, él siempre cuidaba a su padre cuando no estaba robando, él solo deseaba que él sanara y estuviera bien para él. Para el resto de la gente solo era un cabezote empeñado en robar, llegando a gritar en un juicio que le daba igual si le cortaban las manos, él seguirá robando con los pies con tal de mantener a salvo a su padre. Esa determinación, a pesar de ser solo un niño, era enorme, tal era el amor que le tenía a su padre que le daba igual lo que le pasara a él tenía 11 años y ya estaba marcado por sus delitos y fue desterrado. Incluso siendo tan pequeño, destacaba por su gran fuerza y resistencia a los golpes. Por este motivo le empezaron a llamar niño demonio. Pero el mundo en el que vivía estaba a punto de derrumbarse. Al volver a casa después de su tercer arresto, un aldeano le informó que su padre había acabado con su propia vida, dejándole una carta en la que se disculpaba por ser una enorme carga para él, declarando que no quería que él siguiera robando dinero y que confiaba que su hijo encontraría una mejor vida que la que él le podía ofrecer. Akuji se rompió como persona y se desató un monstruo enfurecido y agresivo que culpaba a la sociedad donde vivía. Akuji fue desterrado y, enloquecido de ira, empezó a pelear con la gente que se topaba con tal de desquitar un poco el dolor y la furia que sentía. A punto de acabar con 7 hombres con las manos desnudas siendo solo un niño, aparece un hombre que, sorprendido por ver lo que había causado, le hace la invitación de unirse a su dojo. Akuji lo rechaza y se dirige a golpearle, pues esa actitud positiva y alegre le molestaba mucho, pero este es noqueado en cuestión de segundos por ese hombre. En el momento en el que estaba inconsciente es llevado por el hombre a su dojo. Al final despierta, y después de ver su derrota la acepta y accede a quedarse allí con Kazo, que así se llamaba el hombre. Este le pidió que cuidara de su hija Koyuki, quien padecía una enfermedad y su cuerpo era muy débil y requería mucha atención. Cuando este cuidaba de ella, se vio que Akuji se reconstruyó como persona poco a poco. Mientras el tiempo pasaba, se empezaba a ver a un gentil muchacho que ayudaba a una enferma, e incluso le dio motivación y confianza de que seguiría viva y mejoraría su condición. Y, de hecho, fue mejorando poco a poco. Akuji, en aquel dojo de Soryu, con su maestro y su Koyuki, volvió a sentir la felicidad, incluso después de estar marcado por sus crímenes. Como dijo su padre en su carta, había conseguido una vida mejor, después de un tiempo incluso se iba a casar con la hija, ya que ambos se amaban. E incluso Kazuo le ofreció quedarse con el dojo. En ese momento la vida de él estaba en el punto de felicidad más alto de todos. Desgraciadamente, esto no duró mucho. Una tarde salió a visitar la tumba de su padre para informarle sobre su matrimonio y, al volver al dojo, descubrió los cadáveres de su prometida y su maestro. Habían envenenado el pozo que usaba diariamente para vivir. Su maestro había tenido problemas con un dojo vecino, que no lo aceptaba y era el culpable de que el único discípulo suyo fuera Akuji. Sin pensárselo 2 veces, destrozado y con una ira ciega por la vida feliz que se le habían arrebatado, fue a aquel dojo y acabó con absolutamente todos, incluso discípulos, de una forma horripilante.
Murieron los 67 miembros de aquel dojo y solo sobrevivió una criada, que acabó enloqueciendo por la espantosa escena que había dejando. Tal catástrofe fue aquella, que durante años fue considerado una leyenda hasta acabar siendo olvidada. Después de esto, su vida vuelve a tomar un giro inesperado. Muzan escuchó la tragedia sucedida y pensó que fue a causa de alguno de sus demonios, pero cuál fue su sorpresa al ver a un simple humano. Sin dejarle opción a nada, Muzan obligó convirtiendo a Akuji en un demonio, que había perdido hasta su voluntad de vivir. En ese momento nació el demonio Akasa. En su forma de demonio, su físico cambió de tal forma que su piel se volvió blanca con más rayas, su pelo negro, rojizo, y sus ojos azules, amarillos, en los que más tarde estarían el kanji 3 por ser la luna superior 3. Su personalidad cambió a una en la que sostenía que el débil moría y el fuerte lo eliminaba. Durante todos sus años como demonio buscó seguir mejorando su técnica de combate y hacerse más fuerte, aunque, al perder todos sus recuerdos de cuando fue humano, no sabía para qué quería ser más fuerte. Podemos tener esto como una curiosidad, pero, según la Luna Superior 2, Akasa nunca devoró a ninguna mujer, y esto se confirma ya que nunca luchó o peleó contra una mujer o se escuchara que se comiera a mujeres al contrario de Doume. Su primera aparición cuando el grupo de Tanjirou venció junto con el Pilar de Fuego, Rengoku Kyojuro, al único superviviente de la masacre de los lunas inferiores, contando con gran cantidad de sangre de Muzan. Estando ya los cazadores de demonios bastante desgastados por el combate contra el luna inferior, el único que pudo hacerle frente a Akasa fue Rengoku. Akasa admiraba a Rengoku por su fuerza y su espíritu de batalla y le invitó a unirse a los demonios, pero fue rechazado, puesto que sus formas de pensar eran totalmente contrarias. Rengoku se mantenía bajo los valores que le dejó su madre antes de morir: el fuerte debe proteger al débil hasta que sea fuerte, y a su vez, protegerá a otros débiles. Mientras que Akasa sostenía que el débil tenía que ser eliminado por el fuerte. Después de una intensa y corta batalla, Rengoku acabó herido de muerte y Akasa huyó, puesto que el amanecer estaba cerca. Akasa vuelve a aparecer en la reunión de las lunas superiores. Allí vemos que no tiene muy buena relación con el resto de demonios, especialmente con el 2, a quien se ve que le tiene mucho odio e incluso llega a atacar. La luna superior 1 se lo tomó como que él no respetaba la jerarquía y respondió cortándole con su ketane. Tras esto, Akasa se nota molesto, probablemente porque había demonios más fuertes que él. Después de la aparición de Muzan en el territorio de los cazadores de demonio, cuando quedó atrapado e invocó algo así parecido a una casa gigante donde se encontraban sus demonios, volvimos a ver a Akasa. En esta ocasión se encontró con Hiyu y Tanjirou, que lucharon sin descanso contra él. En su primer encuentro con Tanjirou, declaró que él solo era un debilucho y su vida no tenía valor. Tras una charla con él en la que le elogiaba por haber mejorado tanto en tan poco tiempo, comienzan a charlar sobre los últimos momentos de Rengoku. En esto Hiyu había sido mandado a volar y aún no había aparecido. Él decía que elogiaba a Rengoku por su gran habilidad, pero Tanjirou señaló que solo estaba hablando mal de él y, repitiendo unas palabras que a él le sonaban de algo, la ira se adueñó de él. Tanto fue así, que llegó a golpear al aire, donde vio una figura de sus recuerdos y matar a Tanjirou era ahora una necesidad para él. Habiendo vuelto ya Hiyu, la intensa batalla siguió, pero los cazadores simplemente no podían hacer nada para vencerle. Finalmente, Tanjirou descubrió la brújula de Akasa y, recordando su conversación con Inosuke sobre que, antes de recibir un golpe, sentía un cosquilleo en aquella zona que sería golpeada, la conversación de Akasa y Rengoku sobre el espíritu de batalla y el territorio supremo, y unos recuerdos junto a su padre, ideó el plan y la técnica para cortarle la cabeza sin que él sintiera nada. Para esto, debía eliminar su instinto asesino y así, Akasa no podría sentir su golpe con su brújula. Con la cabeza ya cortada y desintegrada, se resistía a morir. Viendo así lo arraigada que tenía la idea de tener que ser más fuerte. ¿Pero por qué tiene que ser más fuerte? ¿Por qué más iba a luchar? En este momento, él recuerda su vida de humano, junto con su padre, su prometida y su maestro, a quien pertenecían las palabras que Akasa escuchó en Tanjirou y la figura que golpeó en el aire.
El cuerpo de su amada apareció ante él, tocándole y diciéndole que ya había hecho suficiente, que lo dejara. En aquella parte de la cara que ella había tocado empezó a recobrar su apariencia humana, su pelo negro y sus ojos azules, desaparecido las rayas y volviendo a piel a una tonalidad normal. Asimismo, veía a Musan, mandándole a seguir luchando. Finalmente él se decantó por su amada. Volviendo en sí en el campo de batalla, preparó un ataque que Tanjiro pensó que iba para ellos, pero antes de lanzarlo, él sonrió y se autoatacó, destruyendo su cuerpo y poniendo fin a su vida.